¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema de Ismael El Mayo Zambada, de Joaquín Guzmán López, sus hermanos, los famosos Chapitos, el cártel de Jalisco Nueva Generación, ahora lo que pasa en Chiapas con el cártel de Chiapas y de Guatemala, en fin, diferentes escenarios que nos llevan a un todo, la guerra en contra del narcotráfico dictada desde hace muchas décadas por los Estados Unidos y que en el papel, este es un punto de vista personal, ha fracasado rotundamente si nos basamos en sus metas que se había propuesto en un inicio y como parte esencial de su origen. Pero ¿cómo funcionan las narrativas en torno al narcotráfico? ¿Cómo se manejan esas narrativas? ¿Cómo se crean a sus principales figuras, si los podemos decir así? ¿Cómo se justifican las mismas violencias? Voy a platicar con el periodista y escritor Emanuel Gallardo, a quien por supuesto le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Mi querido Emanuel, ¿cómo estás? Estimado Jesús, muchas gracias por invitarme a platicar contigo y con tu audiencia. Todo muy bien, gracias. No, hombre, siempre honrados, querido. Y las narrativas, ¿cómo funcionan estas narrativas en torno al narcotráfico, querido Manuel, que nos han acompañado ya tantos y tantos y tantos años y que parece que se reciclan unas con otras? Yo creo que todo esto viene de una búsqueda constante de los Estados Unidos eh, por tener acciones de injerencia, no solamente en nuestro país, sino en el resto del continente del mundo. Entonces, yo creo que es parte importante de cómo construyen sus acciones, sus eh, acciones securitarias que van de la mano de la DEA y que de una o de otra forma crean capítulos épicos de, de series de televisión que les son muy atractivas a la audiencia y crean estos personajes que son como sacados de una serie. Personajes que cuando los ves ya tras las rejas no son esos seres mitológicos cargados de gente detrás y con millones y millones que los harían intocables, sino son seres humanos comunes y corrientes que son utilizados precisamente para avalar todas estas acciones injerencistas. No es ninguna casualidad que el Mayo Zambada en estos momentos pues esté ya bajo custodia estadounidense. Es justamente en la salida de López Obrador quien ha tenido una administración que pasará a la historia por esa alto índice de aprobación que tiene, por el cariño que tiene. No es una casualidad que esto sea a la entrada del gobierno de la presidenta electa Sheinbaum. Esto tiene un, un objetivo que tal pareciese que va de la mano con la derecha mexicana. Estas narrativas en este momento son golpeteos a los intereses que van en contra de Estados Unidos. O sea, los capos existen, pero no son estos monstruos que nos han pintado en un momento dado, sin minimizar, por supuesto, lo que han hecho, dejado de hacer, pero no son la cabeza de la pirámide. No, porque a final de cuentas sigue la estrategia que crearon precisamente en Estados Unidos, la estrategia Kingpin, cortar esas cabezas que supuestamente nos han dicho que están encima de la pirámide y que en torno a esas ideas de esas cabezas que están encima de la pirámide se van a acabar los problemas de narcotráfico. Yo me pregunto si ahora que ya han agarrado a tantas personas que en la narrativa que ellos han construido son parte importante en lo que es esa importación del fentanilo, de los opioides, etcétera. Si ya bajó en algún momento su consumo, porque lo que existe de ese lado, en el norte, es una fallida estrategia de salud pública que no ha sido para nada efectiva y que ha culpado de su ineficacia a estos seres mitológicos. Ya cayeron, pero pues sigue su consumo igual, sigue sin pasar absolutamente nada. Entonces, todo lo que está circundando en torno de estos seres mitológicos, yo considero que no es más que
una creación que es utilizada en tiempo y forma. El Mayo Zambada tiene una carga inmensa de mitología detrás de él. Es el Mayo Zambada, 50 años a la sombra, en la clandestinidad, jamás tocado una casa. Justo en este momento sacan a o sea, si la gente pensase esto como un capítulo de Netflix, construido con todo lo que nos están contando desde Estados Unidos, que se tardaron tanto tiempo en dar una versión. La primera versión que sacaron fue que se habían entregado, no todo esto que pasó, que a final de cuentas nada está siendo confirmado, ¿no? Pero esa fue la primera información que se. Entonces, toda esta mitología en torno a estos capos únicamente es para justificar sus acciones, que van a continuar con un nuevo capo. Un amigo me preguntaba otra vez, oye, pero ¿quién quedará ahora que ya agarraron al Mayo? Y yo no creo que quien quede, ¿no? ¿Cuáles serán los acuerdos que habrán eh, entre la clase política y las organizaciones criminales que permiten que esto suceda? ¿Y cómo estará del otro lado en Estados Unidos exactamente sus pares? Esto no funciona solo, no es los grandes capos y los estadounidenses, la DEA, que viene a salvarlos de su tragedia. Al contrario, es toda esa narrativa que viene precisamente de Como bien señalas, un pretexto intervencionista de los Estados Unidos, ¿para qué? Para tener un control securitario, los recursos naturales. recursos naturales, injerencia en las políticas que existen ahora con... yo veo uh, cómo esta derecha mexicana, esta oposición mexicana, está utilizando toda esta desinformación que precisamente viene de Estados Unidos. Pareciese como que una orquesta en donde cada instrumento viene tocando a su tiempo. Primero sacan estas informaciones de medios que son reconocidos y que son utilizados para crear unas etiquetas de descrédito miserables, ¿no? Que son, o sea, pareciese que les están dictando cómo tiene que ser. Y eh, es algo que, en mi opinión, eso sí ya es una traición a la patria, es estar ofrendando lo que es nuestro país para tener intereses personales, económicos y demás. Oye, Manuel, ahorita este punto que mencionabas, no es fortuito que detengan o se entregue el Mayo Zambada o le ordenen entregarse como tal. ¿Cómo presionaría Estados Unidos al gobierno saliente y al gobierno entrante, aprovechando precisamente la captura de el narco más buscado y más poderoso de todo nuestro país, como lo han vendido durante tantas décadas? Yo creo que esto se va a colgar una medalla quien sea que quede en los Estados Unidos. Y la información que pudiese tener el Mayo Zambada dentro de toda esta creencia que todos asumimos que es ese gran capo, ese gran líder de una agrupación criminal que ha sido capaz de cooptar a funcionarios del gobierno federal mexicano en la época de Felipe Calderón. Genaro García Luna está en la cárcel por eso, no es cualquier cosa. Entonces, eh, no sé, Oye, me acuerdo mucho, por ejemplo, de los libros que tú has publicado. La historia que nos platicabas de un joven de Michoacán, que tú lo conociste, jugaba con la cámara, todo, y después lo pintaban como el gran asesino. Dentro de estas narrativas, la criminalización de la pobreza como uno de los factores para poder sustentar. la criminalización de la pobreza y la perpetuidad de esas condiciones de pobreza para seguir teniendo este caldo de cultivo que termina siendo carne de cañón. No hay, hasta este momento, no ha habido un exitoso programa que vaya a impactar a esas personas que están buscando justicia, esas personas que siguen estando en la pobreza, que sus condiciones siguen siendo las mismas, porque actualmente siguen habiendo matanzas en Michoacán, siguen habiendo controles de los diferentes grupos criminales en Tamaulipas, las cosas permanecen iguales. Por ejemplo, ese punto que bien señalas
las cosas siguen exactamente igual, caen los capos por todos lados, pero el negocio sigue exactamente igual. ¿Por qué de repente a la sociedad, Emanuel, desde tu expertise, le cuesta trabajo reconocer esto? Es decir, que hay un mercado de la droga, sin duda alguna, hay diferentes actores con diferentes jerarquías, pero que la historia que nos han contado, pues no es la historia real, que es una historia que se acomoda a intereses injerencistas, como bien lo señalas, de los Estados Unidos. Yo creo que a las personas se les hace como que muy lejano. Creo que la mayoría de las personas que tienen el privilegio de poder tener un celular, sentarse con calma y ver lo que está pasando con análisis tan necesarios como los tuyos, pues mucho de esto que se cuenta le parece lejano a pesar de que son 6 horas de distancia. Entonces esa lejanía y esa normalización de la violencia que viene acompañada con todos sus juglares que les están cantando y que están vanagloriando los hechos de violencia extrema, con canciones que cada vez cantan hasta niños pequeños en donde se están hablando pues de cosas bastante horribles que han causado una crisis humanitaria en el país. Entonces esto a las personas pues no les afecta porque no lo tienen cerca. Esto les afecta a personas que en regiones específicas en México, donde la fragilidad de las instituciones del Estado mexicano han sido absolutamente cooptadas por la corrupción, por la impunidad y los grupos criminales, en donde no existe ni un ápice de justicia, en donde existe un 98% de impunidad. Entonces, a las personas que tienen el privilegio, pues yo creo que se les hace un poco más difícil el poder comprender, pero yo creo que basta en echarse un clavado en Internet y ver la realidad brutal que se vive en ciertos estados en estos momentos de la República Mexicana. Yo creo que es también una forma empática de entender lo que está pasando en un México actual y tener argumentos suficientemente contundentes para exigir a las nuevas administraciones, a esta nueva administración que viene, resultados que no sean, sí atacar la raíz de los problemas, pero que darle una continuidad a lo que está sucediendo como en Pinzándaro, Michoacán, en la zona de Tierra Caliente, en Apatzingán, donde la situación con los jóvenes es brutal, se están acabando los muchachos. Me acuerdo mucho cuando platicábamos tú y yo de tu libro Así nació el diablo, precisamente esos entornos de violencia, esos entornos de violencia que te llevan tanto al desplazamiento forzado como a integrarte, aunque tú no quieras, en un mundo en donde se vuelve aspiracional ser cada día más y más violento. Sí, porque no, es que yo le preguntaba a una de las personas que me llevaba allí que dónde estaba la universidad más próxima. Decían que era la San Nicolás Hidalgo allí en Michoacán, que les quedaba 6 horas a unos o 4 horas a otros, que relativamente son mundos diferentes, son mundos aparte. Son regiones que están viviendo una realidad absolutamente diferente a la que muchas personas están acostumbradas a vivir. Entonces, todas estas realidades que son terriblemente fuertes y terriblemente sórdidas como las que vivieron Gustavo, ¿no? Es una de estas personas que no se vio más que forzado a agarrar un fusil cuando habían acabado ya, pues con familiares, y tienen la misma similitud con este otro muchacho Alejandro, del que se escribió porque fue uno de los sobrevivientes de la masacre del 6 de enero en Apatzingán 2015, en donde dicen es que yo estoy en estas cosas pues porque me deja más dinero, o el Jordi, ¿no? El muchacho que pusieron como si fuera un gran capo en esta creación. Yo creo que este es un ejemplo perfecto de la creación de una narrativa en donde se criminaliza la pobreza, la falta de oportunidades, la carencia de un Estado que garantice a los jóvenes salidas distintas. El Jordi es un ejemplo perfecto. Cuando yo lo conocí, el muchacho tenía 15 años. Ese que dices que estaba con la cámara, te mandé las fotografías. Ujú, sí, sí, sí. O sea, yo estoy al lado, él tiene la cámara fotográfica y el chico está así volado. 3 años, tenía 15 en ese momento. 3 años después, este señor Silvano Aureoles
su Martín Godoy Castro, su secretario de Seguridad, que murió en un helicópterazo, anunciaba la gran captura de un gran capo, la narrativa construida en torno a un muchacho, ¿no? Así es como se construye, un gran capo, un narco que fue entrenado de forma militar, y entonces te metías a leer un poco más, y de hecho en el libro ahí yo lo pongo, de la extracción de este medio de comunicación que habla sobre una historia de un capítulo de Netflix, ¿no? Entonces, pues sí, es criminalizar la pobreza que tiene acceso a toda esta información que les llama tanto la atención, las armas, la música se lo repite y agarra el cuerno de chivo y me meto al ruedo porque soy valiente y no me importa lo que me pase. Pero después las consecuencias son nefastas, son terribles. Sí, querido, desde tu expertise, la prensa en ese sentido deja de ser crítica, es decir, preguntarnos, como bien dices, a ver, esto no tiene lógica, ¿cómo una persona puede ser un día una cosa, otro día otra? ¿Por qué siempre hablamos de gente pobre que está siendo detenida? ¿Por qué siempre hablamos de gente que está en zonas marginadas? ¿Dónde están los capos con traje de Armani? ¿Dónde están los que realmente tienen esas cantidades de dinero? Al Chapo Guzmán le pusieron una cantidad de dinero impresionante, hasta salió en la lista de Forbes, y hoy por hoy nadie sabe dónde quedó ese dinero. El Mayo Zambadas hablaba de una cantidad también impresionante de recursos y resulta que no lo son tantos. Entonces la pregunta que te doy es, ¿nos falta también a los periodistas, a la prensa, ser más crítica de esa realidad, de esa narrativa que te plantean desde la postura oficial? Yo creo que lo que nos hace falta es cambiar la narrativa, precisamente, es no irnos con esa narrativa. Sabemos que muchas veces estos temas venden precisamente por eso, venden y dan clics y se da que es muy llamativo y muchas veces se hacen textos o se crea información cargada justamente de pues, con esas palabras, con esa información que continúa sustentando una narrativa que viene desde Estados Unidos, que nos habla de los capos y que la DEA buena, los narcos mexicanos, los cárteles, ¿no? Y toda su injerencia. Entonces, yo creo que todas esas narrativas tienen que ser cambiadas de una forma responsable por parte de nosotros, ser más críticos con eso y pues no, yo sé que vende, eso vende, a final de cuentas, somos periodistas que sabemos que hablar de esto a muchas personas le interesa muchísimo, es algo que despierta un morbo terrible, pero yo creo que si se explica también por medio de historias, fenómenos sociales que afectan actualmente a las personas, esas que muchas veces están en la fiesta y están cantando corridos, esos corridos le afectan realmente a personas. Yo me acuerdo de un corrido que se llama Traficantes Michoacanos y hablan justamente de Aguililla, el Aguaje, de todas esas zonas de Tierra Caliente que yo lo escuchaba, me acuerdo, en los 90. Y en algún momento cuando yo venía bajando por ahí, por Tierra Caliente, que yo todavía no tenía idea de esto, estoy hablando de 2006, 2005, iba con dos personas, íbamos a subir a Nueva Italia porque me acordaba del corrido que decía en Nueva Italia y pasamos por Nueva Italia y por Uruapan y una pareja se detuvo y me dijo, oiga, ustedes no son de acá, ¿verdad? Y yo, no, 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 queremos conocer Nueva Italia, no entren, no, no es necesario, no, no vengan para acá, es muy peligroso. Entonces, eh, desde el 2000 y tantos, cuando estaban en los conflictos de los Zetas con el cártel del Golfo, y sacando a los Valencia de ahí. O sea, eran esas épocas, Ujú. ¿no? Entonces, pues algo que viene desde hace mucho tiempo y que los reporteros tenemos la responsabilidad de contar, de explicar los fenómenos para que la gente comprenda que no es un corrido,
no es un capítulo de Netflix, que detrás de todo eso existe una crisis humanitaria en regiones de México a donde se necesita que se lleve justicia porque no la conocen, y por eso se alimenta tanto el odio. Si vieran, hay canales en Telegram, hay canales donde se ve la brutalidad de lo que es el conflicto entre organizaciones criminales en México y los grupos políticos que las auspician. Entonces, la información está ahí, es brutal, ¿sí? No lo voy a mentir, es brutal lo que uno puede ver, pero es la realidad que está pasando en regiones mexicanas, que desgraciadamente no ha sido atendida de una forma efectiva. Mi querido Manuel Gallardo, periodista, escritor, yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Gracias, gracias a ti, te mando un abrazo fortísimo y lo mejor para toda tu audiencia.